Muchas gracias. Ay, qué rápido llegaste. ¡Guau! Como flash. Así es. Y bueno, pues el día de hoy nos dejó una entrevista preparada nuestro querido Rodrigo Murray de Pilar Villanueva, quien es una gran actriz especializada en la danza y actualmente está impartiendo unos cursos de improvisación. Así es, una actriz bien preparada, egresada de la UNAM, Claro. maestra en letras, pero ¿para qué le seguimos adelantando si el grandote de Cerro Azul, Murray, nos tiene una muy importante entrevista? ¿Vamos con él? Vamos a verla. Venga. Querida Pilar Villanueva, actriz en este momento de Manos a la Obra, gracias por regalarnos unos minutos aquí en el hermosísimo Teatro Sergio Magaña. No, gracias a ustedes. Encantados de recibirlos. Oye, ¿dónde naciste tú? Aquí en el DF. ¿Por qué tu interés por hacer teatro? ¿De dónde surge? ¿Cuándo empiezas? Como a muchos, empecé siendo una niña. Un día le dije a mi mamá, yo quiero hacer teatro. Todos se rieron mucho, pero me llevaron a un taller en una casa de cultura y desde ahí no dejé de hacer teatro más. Y entonces ya todos en mi familia se convencieron de que era verdad, que quería hacer teatro. Finalmente entré a estudiar a la Escuela de Bellas Artes, a la ENAD, y estudié en la Facultad de Filosofía y Letras también, la carrera de Literatura Dramática, y de ahí he seguido haciendo teatro. Mi pregunta es como muy clara y todo el mundo a lo mejor la haría. ¿Qué es más fácil o más difícil de pronto, trabajar con gente que sí escucha, que sí oye o que no? Yo creo que lo interesante es descubrir que estás trabajando con gente de teatro. Fue muy bonito para mí darme cuenta que en un primer momento yo sentía que no iba a poder decir nada, que no iba a poder comunicarme, y de pronto resulta que desde el primer ensayo estábamos comunicándonos porque ellos sabían hacer teatro y nosotros sabíamos hacer teatro. Y en el teatro nos encontrábamos en todos los códigos de la pantomima, del gesto, y después, cuando fuimos estudiando la técnica de improvisación para este espectáculo, en los códigos de improvisación. Entonces, evidentemente el teatro se vuelve un lenguaje más universal, claro, incluso que la palabra o que las señas. Esa es como el gran descubrimiento y el delicioso descubrimiento de esta puesta en escena. No es exactamente igual porque los actores sordos tienen un manejo gestual impresionantemente limpio. Digamos que de alguna manera por sus circunstancias vitales se han educado en ser expresivos con su cuerpo y eso se vuelve una gran enseñanza para el resto de los actores. Claro. De pronto los actores que trabajamos mucho con el texto nos olvidamos por momentos del entrenamiento de nuestro cuerpo. Cuando uno va teniendo más años en la carrera, más va dejando un poquito de lado el cuerpo, o si no estás dedicado a un área que esté específicamente relacionada con el teatro corporal, como que lo dejas un poco de lado. Y esto es muy refrescante, ver la expresividad de la gestualidad y la limpieza de la gestualidad, que es una esencia de su vida. Una cosa que es muy linda en el lenguaje de señas, que nosotros tuvimos que aprender para trabajar en el montaje. ¿Tú hablas? Yo hablo un poquito señas, poquito, muy poquito, pero estuvimos estudiándolo para tener buena comunicación, y una de las cosas que nos explicaban es, todo dice la manera en la que colocas la cara, dice dónde se ponen las manos, dice la calidad que adquiere el rostro, ¿no? Hay como una serie de sutilezas que permiten comunicar de una manera muy abierta. No es como de pronto hacemos las personas que tratamos de fingir que no nos pasa nada. No, ellos para decir tienen que mostrar lo que les pasa. Y eso es bellísimo. ¿Qué pasaría si ponemos a un elenco de actores sordos a improvisar? Wow. Tomando en cuenta que uno de los principios de la técnica es justo la escucha, la percepción de toda la información que pueda ponerse en juego para poder crear historias al momento. Y se les ocurre embargarse en esa aventura y nos invitan a Juan Carlos Medellín y a mí, que teníamos una experiencia previa en improvisación, para hacer un equipo mixto. Ricardo y Sergio tuvieron siempre la claridad de que este espectáculo se trata sobre la comunicación y mostrarle al público que los seres humanos podemos entendernos de muchas otras formas, no solamente dependiendo de la palabra. Entonces, hacer evidente que nosotros hablábamos, hacer evidente que ellos manejan las señas, que su lengua son las señas, y cómo estas dos maneras de comunicarse podían encontrar puntos de unión,
puntos de expresividad. Entonces, ellos nos decían, hagamos evidente que de pronto es complicado Claro. y que eso genera cosas y que eso que podría parecer un obstáculo, acá lo vamos a usar de manera creativa. Claro. Justo la sensación de no te entendí bien o a lo mejor te entendí un poquito chueco, aquí se vuelve un elemento de juego, se vuelve un elemento que genera sorpresa, que genera diversión, porque además todos lo estamos tomando de una manera muy lúdica. Es una técnica que nos obliga a la espontaneidad. Como no tenemos nada previsto, cualquier cosa que aparece nos sorprende auténticamente. Entonces, el espectador, decimos los improvisadores, que siempre mira dos espectáculos. El espectáculo de la historia que se cuenta y el espectáculo de ver cómo. a otro ser humano en el riesgo verdadero, honesto y auténtico de sobrevivir a los retos a los que se está enfrentando. Qué suave. Nunca había tenido contacto con el universo de los sordos. Me ha resultado muy interesante descubrir que incluso desde la manera en la que estructuran su pensamiento hay una diferencia. Nosotros damos por hecho muchas veces que toda la gente estructura su manera de pensar de la misma manera que nosotros, que todo mundo ve lo mismo que nosotros vemos, que todo mundo piensa el mismo tipo de cosas que nosotros vemos. Trabajar con mis compañeros de seña y verbo ha sido el regalo de mirar que a lo mejor se puede ver distinto y que entonces también yo podría modificar posturas de pronto, como cosas en las que nunca me había detenido a preguntarme cómo suceden, ahora darme la oportunidad de decir, Claro. no todo el mundo lo debe ver así. Las señas no equivalen a las palabras en una oración, ¿no? Nosotros pensaríamos que hay una traducción literal. Y no es así. Y no es así. Entonces, eso implica que le vas a dar importancia a otras cosas. Evidentemente, para ellos es muy importante el contexto espacial en el que ocurre la comunicación, la realidad de a quién tengo delante y cómo hago referencia a lo que no está aquí, a lo que pasó antes en el tiempo, a una serie de percepciones del tiempo, del espacio. Es casi metafísico el asunto, ¿no? Por lo tanto, resulta muy interesante. Nuestros compañeros de seña y verbo hacen teatro, son actores, tienen un entrenamiento teatral y además, evidentemente, conocen su lenguaje y entonces resulta una experiencia muy enriquecedora a la que toda la gente puede acercarse, por supuesto que sí. La sede de Seña y Verbo está en la Colonia del Valle, en Patricio Sanz 404, y ahí por supuesto pueden acercarse y pues está la página de Seña y Verbo. ¿Tu palabra favorita? Amor, Una palabra que odies. rencor, Un ruido que ames. tintineo de las campanas, Un ruido que odies. los carros en el tráfico, De no haber sido actriz, ¿qué te hubiera gustado ser? poeta, ¿Qué no te hubiera gustado ser nunca? bombero. ¿Tu personaje de ficción favorito? Sor Juana, pero no es de ficción. No. Ese podría ser tu personaje real favorito. Ajá, un ¿Y de personaje de ficción. El capote que hizo Philip Seymour Hoffman. En el supuesto caso de que Dios exista, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegues al cielo? Aprovechaste lo que te di. Sexo, drogas y rock and roll. Sexo.